El joven se levantó molesto y dijo: yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. El maestro le preguntó: ¿y puedes parar de hacer lo que estás haciendo? Hola, yo soy Misael Silverio. Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Conocer es Libertad, un espacio dedicado al conocimiento de Dios como está revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa conocer es libertad? ¿Por qué este nombre para el podcast? Bueno, yo quisiera compartir contigo hoy qué tengo en mente por conocer y por libertad. Así que vamos a mirar hoy esos dos conceptos. Primero, si vas al diccionario, yo fui a Real Academia Española, buscar conocer y encontré que es averiguar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. De manera similar, el diccionario Oxford define conocer como tener en la mente información sobre algo. Pero independientemente de las definiciones de los diccionarios, conocer lo entendemos más como algo de la mente. Es mayormente asociado con el conocimiento intelectual. Y es así como el pensamiento griego nos enseñó a ver el conocimiento, un ejercicio de la razón. No obstante, en el pensamiento bíblico, el conocimiento es distinto. Y ahora me voy a explicar mejor. La pregunta es: ¿cómo se llega a tener conocimiento de las cosas según la Biblia o en el pensamiento bíblico? Bueno, si estás familiarizado con la Biblia, tal vez ya te diste cuenta que la Biblia no presenta un tratado filosófico de las cosas, ni de la vida, el mundo, el tiempo, el ser humano, ni siquiera de Dios. En la Biblia, esencialmente encontramos una respuesta del ser humano a un evento hecho por Dios en la historia. De manera que el pensamiento o conocimiento va después del evento. En el pensamiento hebreo, la acción precede al pensamiento. Es distinto al famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. En la Biblia primero yo existo, luego pienso. Y bueno, aún la sintaxis hebrea, no, la gramática, todo eso es así, pero aquí no vamos a complicarnos mucho con esas cosas. Solo quiero que pienses un momento en la creación. La Biblia no explica la creación, es decir, el origen de las cosas del ser humano. Simplemente Moisés relata el evento ocurrido, cómo ocurrió. El genio humano no tiene nada que ver con la creación, solo reacciona a lo ocurrido. Pasa igual con la salvación. No se origina en la mente humana, sino que es una respuesta al accionar de Dios, como ocurrió en el Éxodo. Los israelitas no se inventaron una teoría filosófica de la liberación, simplemente Dios obró, Dios intervino en la historia y ellos reaccionaron a eso. Pero, ¿qué tiene esto que ver con conocer es libertad? Bueno, bastante. Como ya hablamos, para nosotros conocer es el producto de la razón gobernado por el ser humano. Pero en la Biblia el conocimiento y la inteligencia es un poco distinto. En primer lugar, ya vimos que el pensamiento es la reacción al devenir de la historia. Y segundo, el conocer en la Biblia involucra algo más que simplemente una acción, algo intelectual. La palabra que se utiliza expresa un significado más rico y profundo. Por ejemplo, se usa para expresar la dinámica de la relación conyugal, la relación sexual entre un hombre y una mujer. Es muy famoso la expresión: conoció al hombre a su mujer. Así que significa vivir con. Es algo más profundo. No consiste solamente en observar o analizar un objeto, sino que es el resultado de la experiencia, el caminar con alguien, e implica un compromiso personal con el objeto o la persona que se conoce. Esto es conocer en la Biblia.
En español, una palabra más cercana sería saber, algo más profundo, y viene sabiduría o sabio. De hecho, en la Biblia, el sabio es aquel que recibe lo que ha dicho Dios y pone en práctica lo que Dios ha dicho. ¿Ves? Es algo más que simplemente tener conocimiento, sino que es ir a la práctica, porque la inteligencia, el conocimiento en la palabra se completa cuando se pone en práctica lo que se sabe. Porque nunca el conocimiento es visto como algo solamente mental, sino que es algo completo. O sea, esto es muy importante y voy a ponerlo así. Conocer no es solo un proceso mental o el resultado de los sentidos, es más el acto concreto cuando es aplicado a la vida y envuelve toda la persona en esa experiencia. Esa totalidad es marcada en el pensamiento bíblico. No te olvides, conocer es más que un proceso mental, es un acto concreto que se aplica a la vida tomando buenas decisiones según la revelación de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque esta es la manera como se conoce a Dios, en este concepto de conocer. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no surge en el intelecto humano. Dios no es el producto, no se origina en la mente humana, sino que conocemos a Dios porque Él se revela. En el tiempo de Israel, en los pueblos vecinos, en el tiempo bíblico, los cananeos, amorreos y los egipcios, etc., ellos inventaban dioses según sus necesidades y según sus observaciones de lo que les rodeaba. Pero el Dios de la Biblia no surgió del invento humano. Él se reveló. Aleluya. Y esto es así. Por eso conocemos al Dios de la Biblia, porque Él se revela. Y entonces esa revelación que Dios hace es la que nos permite a nosotros conocerlo. Por eso yo no lo conozco por información de mi mente, sino que yo tengo que vivir con Él. Yo tengo que experimentarlo a Él. Es como, por ejemplo, ¿cómo conozco una persona? Yo no puedo decir que conozco una persona porque escuché de Él o me hablaron de esa persona. Yo necesito vivir con esa persona para conocer a esa persona a plenitud. Entonces es igual. Para conocer a Dios necesitamos conocerlo por una experiencia. Y esa experiencia es la revelación que Él ha hecho de sí mismo. Ahora yo me comprometo con Dios, porque Dios es personal. Yo me comprometo con Él y entonces yo entro en una relación, camino con Él, esa dinámica tan profunda como un matrimonio. Y entonces en ese caminar yo conozco a Dios. Este es lo que tengo en mente por conocer. No es, conozco a Dios porque leí la Biblia, o porque leí un libro, o porque sé doctrina. No, eso no es el conocer. El conocer que te hablo, aunque involucra, lógicamente, un conocimiento intelectual de cosas, porque leemos, estudiamos, pero ese conocimiento no es completo hasta que no vives de acuerdo a lo que Dios quiere y a su voluntad. Entonces, el conocimiento, según la Biblia, es una experiencia concreta y completa de lo que yo sé y lo que yo vivo. Esto es conocer. Ahora, hace un tiempo leí la historia en un libro que estuve leyendo de un maestro que estaba enseñando, estaba en el aula, y entonces él estaba hablando de los daños del consumo de pornografía y la práctica de la masturbación. Y un joven interrumpió un poco molesto y dijo: yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. El maestro le contestó y le dijo: es cierto, puedes hacer lo que quieras. La pregunta es, ¿puedes parar de hacerlo? El joven bajó la cabeza y se dio cuenta que no era realmente libre. ¿Qué es la libertad? Bueno, en primer lugar, libertad es la facultad natural del ser humano, porque Dios creó al ser humano libre para tomar decisiones, porque no existe amor sin libertad. El Dios de la Biblia es total amor, por lo tanto es total libertad. Así que Dios es amor, es libertad. Esto es una facultad humana, pero ¿cómo la Biblia habla de la libertad? Porque hay muchas maneras de ver la libertad. Por ejemplo, los cínicos, una escuela filosófica griega del siglo IV,
antes de Cristo, ellos vivían obsesionados con la libertad. De hecho, ellos eran considerados o fueron considerados los grandes filósofos de la libertad. Decían que la felicidad pasaba por la libertad y que los seres humanos tenemos todo lo que necesitamos para poder ser felices. Si no lo somos, es por causa de nuestra estupidez. Esto parece bueno hasta que descubrimos los extremos de estos filósofos en cuanto a la libertad. Ellos vivían como perros en un sentido literal para mostrar su libertad, pero también consideraban la vida matrimonial y la educación de los hijos como ridícula, porque demandaba muchísimo tiempo y robaba muchísima libertad. Tal vez eso nos dé una idea porque mucha gente hoy no se quiere casar porque quiere ser libre, o muchos matrimonios que no quieren tener hijos. Bueno, la gente quiere ser libre, pero ¿qué libertad? Si damos un repaso así breve, por ejemplo, desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración, donde comenzó a colocarse al ser humano como el centro de todas las cosas, nos damos cuenta que la libertad es algo que se quiere, y la libertad se ha colocado, bueno, en que cada quien puede hacer lo que quiera hacer. Y bueno, en nuestros días, yo estoy grabando este episodio en el 2022, en esta era postmoderna o postcristiana, la libertad es casi totalmente individualista. Es decir, que cada quien decide y elige y vive como quiere vivir. Y bueno, yo hago lo que quiera, yo vivo como yo quiera, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es la libertad? Si regresamos por un momento al evento del Éxodo, que mencionamos antes, vamos a encontrar que el pueblo era esclavo en Egipto y varias cosas. Número uno, el pueblo no eligió ser esclavo, vivían como esclavos sin ello elegirlo. No podían adorar a Dios y servir a Dios con plena libertad. Tampoco tenían capacidad humana para liberarse. Y bueno, todo lo que hicieron fue clamar a Dios. Dios los escucha, recuerda su pacto, envía un libertador, hace el milagro, interviene en la historia y entonces ellos son libres. Ahora ellos estaban listos para vivir para la gloria de Dios, para servir a Dios y vivir a la manera de Dios. Mientras eran esclavos no podían vivir a la manera de Dios, pero ahora Dios los liberta, ellos pueden vivir a la manera de Dios. En la Biblia, la libertad está asociada con Dios completamente y la libertad es de la esclavitud que el ser humano vive a la maldad y la muerte. Todo ser humano es esclavo de la muerte y la maldad. La experiencia humana nos lo confirma cada día. Entonces, Dios interviene en la historia de manera especial en Cristo Jesús para liberarnos. Por eso Jesús dijo, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Ahora, esa libertad que Cristo nos da no es para vivir a mi manera, sino para que yo pueda vivir a la manera de Dios. Yo no elegí ser esclavo de la muerte y de la maldad, pero lo soy. Así que no tengo manera de liberarme de la muerte y la maldad. Por eso Dios interviene en la historia y ahora me hace libre. ¿Libre para qué? Bueno, libre para yo vivir de acuerdo a su voluntad. Sacarme de eso que me ata, que no me deja vivir como Él quiere, y ahora yo puedo vivir a su manera. Me eleva para vivir a su manera. Por eso el apóstol Pablo dice que la libertad es para servirse los unos a los otros con amor. Gálatas 5:13, 1 de Pedro 2:16, el apóstol Pedro va a decir algo similar. Somos liberados para vivir en amor, para vivir como siervos. En otras palabras, para vivir a la altura de como Dios quiere que vivamos, para vivir al estilo de Dios. Y esto es conocer es libertad. Si hacemos un resumen, en primer lugar, conocer es una experiencia completa con Dios que involucra más que mi intelecto. Es una acción concreta cuando yo aprendo de Dios o sé acerca de su revelación, yo vivo conforme a ella y en ese caminar con Dios yo conozco. No es un concepto que yo creo en mi mente,
Es una vida que se desarrolla al lado de Dios, siempre de acuerdo a su revelación. Y ese conocimiento me trae libertad. Ahora yo soy elevado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es conocer es libertad. Cada episodio tiene como propósito desafiarte a vivir esa libertad que Dios ganó por ti y por mí a través de Cristo. Desafiarte a que podamos realmente vivir conociendo a Dios cada día más en una amistad plena y también viviendo libres para su honra y su gloria. En esto consiste, conocer es libertad. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Dios te bendiga y te guarde y que su paz repose sobre tu vida y todos los tuyos. Nunca te olvides que conocer es libertad.